Ven, siéntate. Tengo que contarte algo que me pasó hace ya unos meses, algo tan real que aún me hiela la sangre. No es una historia de esas de película, te lo aseguro, es mi experiencia, y te lo cuento tal y como me sucedió en la soledad de la carretera. Hace tiempo, yo solía recorrer largas distancias por las carreteras de México, transportando carga de norte a sur. Una noche, me asignaron una ruta que atravesaba un desierto de montaña, un tramo que pocos se atreven a transitar por la oscuridad y la niebla. Todo parecía normal hasta que sucedieron cosas que desafiaban toda lógica. Era aproximadamente las 2 de la madrugada. La radio tarareaba viejas canciones rancheras y yo iba concentrado en mantenerme despierto. De repente, noté algo extraño en el retrovisor. Una luz, muy tenue, como la de un faro que se encendía y apagaba a lo lejos, justo detrás de mí. Al principio pensé que era otro camionero, pero la forma en que se movía no era normal. La carretera estaba desierta y, sin embargo, esa luz persistía. Decidí encender las luces altas, esperando ver algo más, pero la figura desapareció. El silencio se hizo más pesado, y mi mente comenzó a jugarme una mala pasada. Mientras seguía mi camino, empecé a sentir que no estaba solo. Cada tanto, al mirar por el parabrisas, parecía que unas miradas furtivas se asomaban desde la oscuridad. Sombras y reflejos que me hacían pensar que alguien, o algo, me observaba sin piedad. Esa sensación de ser vigilado fue el preludio de lo que aún estaba por suceder. Avancé unos kilómetros y, de pronto, mi radio comenzó a emitir una interferencia extraña. No era estática, parecía un susurro, como si alguien estuviera hablando, pero en un idioma que no lograba entender. La mano me empezó a temblar y pude sentir cómo la temperatura descendía. Fue en ese instante cuando vi algo que jamás olvidaré. Allí estaba, parada al costado del camino. No se movía, solo me miraba. Su rostro, pálido y con ojos que parecían brillar en la oscuridad, transmitía una mezcla de tristeza y furia. Recordé que en aquellas carreteras se cuentan leyendas de una mujer que perdió a su hijo en un accidente y que vaga en busca de venganza, o tal vez, de consuelo. Tomé una decisión que aún hoy, creo, no debía haber hecho. Frené el camión en seco. El motor retumbó y el silencio se hizo aún más espeso. Con el corazón latiéndome fuerte, bajé la ventanilla y le hablé, temblando. ¿Qué hace aquí, señorita? ¿Necesita ayuda? Pero ella no respondió. Solo se quedó mirándome con esos ojos que parecían atravesar mi alma. En ese momento, el aire se volvió helado y, de alguna manera, sentí que el tiempo se detenía. Intenté arrancar el camión nuevamente, pero el motor no respondía. Sentí como si una fuerza invisible lo hubiese paralizado. Fue entonces cuando la figura comenzó a acercarse lentamente hacia mi cabina. Yo, paralizado por el miedo, no sabía si cerrar la puerta o gritar. La figura se detuvo justo a unos centímetros de la ventana. Fue como si el tiempo se dilatara. Escuché un suspiro, un lamento tan desgarrador que hizo eco en lo más profundo de mi ser. De repente, sentí una mano fría tocar mi hombro. No me di vuelta, simplemente, el terror me invadió. ¿Qué era aquello? ¿Una aparición? ¿El espíritu de aquella mujer perdida? La radio volvió a encenderse, esta vez con una voz apenas audible que decía: No me dejes sola. No entendía el mensaje, pero su peso era insoportable. Entre el desconcierto y el miedo, logré encender el motor de nuevo y aceleré sin mirar atrás. La figura se desvaneció, como si se hubiera disuelto en la niebla. Tratando de recomponer mis pensamientos, observé que las sombras a mi alrededor parecían moverse solas, como si la presencia que me había atormentado aún se aferrara al lugar. Ese inquietante movimiento, casi imperceptible, me hizo dudar de que hubiera dejado atrás lo sobrenatural. Mientras seguía avanzando por esa ruta solitaria, noté que no solo eran las sombras del paisaje las que se movían. Era como si algo invisible danzara a mi alrededor, siguiendo cada curva de la carretera. Al principio, pensé que era producto de mi imaginación y el cansancio, pero pronto me di cuenta de que era algo más. El frío se intensificó, y cada vez que pasaba por un tramo iluminado por los faros de otros vehículos, las sombras se dispersaban brevemente,
solo para reagruparse en cuanto la luz se desvanecía. Parecían tener vida propia, desplazándose en patrones que desafiaban la lógica. En esos momentos, mi corazón latía desbocado y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Durante esos minutos interminables, me quedé mirando por el parabrisas, intentando descifrar qué era aquello que me perseguía. Cada destello de luz revelaba por un instante siluetas vagas que se movían al compás del viento, o quizá era el destino jugando con mi mente. Recuerdo haber pensado que tal vez, después de tantos años en la carretera, mi mente ya no podía distinguir entre la realidad y la imaginación. En un momento, mientras aceleraba para dejar atrás aquella sensación opresiva, vi algo que me heló la sangre. Una sombra, mucho más definida que las demás, se adelantó brevemente, como si quisiera comunicarme algo. No fue una figura completa, solo un rastro, un indicio de que la presencia que me había atormentado no se rendiría fácilmente. Me llené de una mezcla de temor y resignación. Sabía que no podía ignorarlo, que aquello formaba parte del enigma de mi destino en la ruta. Con cada kilómetro, la inquietud crecía en mi interior. Era como si la misma carretera estuviera marcando mi destino, mostrándome señales que no podía dejar pasar. Y aunque la idea de detenerme me tentaba, sabía que debía seguir adelante para entender lo que esas sombras querían decirme. El amanecer aún parecía lejano, y en ese prolongado trayecto, cada sombra y cada destello de luz se volvieron testigos silenciosos de mi confrontación con lo inexplicable. No paré hasta llegar a una pequeña estación de servicio en medio de la nada. Allí, intenté explicar lo que me había sucedido, pero nadie quiso creerme. Algunos decían que era el producto de una mente cansada, otros afirmaban que la leyenda de la Dama del Camino era solo un cuento para asustar a los nuevos traileros. Pero yo lo viví, lo sentí en cada fibra de mi ser. Desde esa noche, no vuelvo a tomar esa ruta. A veces, cuando la noche se cierne sobre mí en la soledad de la carretera, oigo el eco de esos susurros y siento de nuevo esa presencia. Me ha perseguido hasta en mis sueños, y aunque trato de convencerme de que fue una alucinación, el recuerdo es demasiado vívido, demasiado real. Mira, no te cuento esto para asustarte, sino para que sepas que a veces, en el camino, lo inexplicable se hace presente. La carretera es traicionera y guarda secretos que la mente humana apenas puede comprender. Así que la próxima vez que salgas a rodar en la noche, mantén los ojos bien abiertos y el corazón alerta. Quizá, en la soledad de la ruta, te encuentres con algo o alguien que no pertenece a este mundo. Y si alguna vez escuchas esa voz en la radio o ves una figura a lo lejos, recuerda, a veces, lo que creemos es solo un reflejo de nuestros miedos. Pero en mi caso, fue real y lo sigo sintiendo cada vez que la noche se cierne sobre el asfalto. Esta es la historia que viví, amigo. Te la conté con la esperanza de que nunca tengas que enfrentar algo similar en el oscuro laberinto de la carretera. Y recuerda, si la noche se vuelve demasiado oscura, quizá lo mejor sea encontrar refugio y esperar el amanecer.